¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes o videntes que estén con nosotros en esta mañana, en la que vamos a dar inicio, pues dentro de esta última jornada del sexto Congreso Internacional de la Fundación Cinemascomic, pues, bueno, y dentro del congreso que este año ha recogido el título de Cine y TVOs, Narrativas en Movimiento, pues vamos a presentar a uno de nuestros conferenciantes, una persona en este sentido bastante apreciada dentro de la fundación, que ya nos ha visitado varias veces aquí en Tenerife y esperamos que lo siga haciendo, que es Pepe Gálvez. Pepe Gálvez hoy nos va a hablar sobre Nuria Pompeya con, con una charla o conferencia que él ha titulado Sola ante la viñeta. Nos va a hacer una semblanza de esta autora y bueno, por presentarles un poco a Pepe, en ese sentido, yo creo que Pepe como guionista, pues no le hace falta mucha presentación, por lo menos dentro de lo que es el mundo del cómic y de los aficionados que estamos relacionados con el mundo de la viñeta. Pepe es un guionista que durante muchos años estuvo colaborando pues con autores como José María Beroy, como Javier Olivares, como Rubén Pellejero, pero sobre todo con Alfons López, ¿no? Con el que pues hay muchas obras que recordamos, como Asesinato en la Mezquita, Color Café, incluso pues llegaron a ser una obra, Los Silencios, La Juventud del Capitán Trueno, y bueno, muchas otras, porque si nos ponemos aquí a reseñar todo el currículum de Pepe, podíamos pegarnos la conferencia hablando precisamente sobre Pepe Gálvez. Él también pues tiene una faceta de investigador, crítico, estudioso del mundo del cómic, y pues dentro de este área es donde ha encuadrado, ¿no? esta recuperación, este estudio sobre Nuria Pompeya, que quizás es una autora en ese sentido bastante desconocida para la mayoría de los aficionados, que sin embargo tuvo una amplia trayectoria y que no fue tan conocida o se le reconoció tanto como se le debería haber reconocido esa obra que nos dejó. Entonces, bueno, mejor que yo, el que les puede hablar de todo esto es Pepe. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Patricio. Muchas Pues gracias por la introducción. Estamos aquí, pues eso, dispuestos a hablar de Nuria Pompeya. perfecto, pues oye, un placer tenerte aquí, como siempre. Y nada, yo poco más voy a decir. Te dejo para ti el micrófono, la pantalla, y para que nos ilustres pues sobre esta autora, sobre Nuria Pompeya. Y bueno, y recordarle a las personas que nos están viendo que a través de nuestro canal de Facebook hay un chat abierto a través del cual nos pueden hacer llegar las preguntas que le quieran hacer a Pepe sobre la charla, o si le quieren preguntar cosas sobre él, pues también yo creo que Pepe en ese sentido no se va a negar a contestarla. Así que, entonces nada, Pepe, te dejamos para que comiences a hablarnos sobre Nuria Pompeya. Pues vale, vamos allá. Primero, bueno, no lo he dicho antes, a dar las gracias por invitarme y por poder, digamos, disfrutar una vez más de la reivindicación de una autora que creo que es muy importante y hacerlo pues dentro de la Fundación. Yo creo que está un poco ligado todo, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos hablando es de recuperar nuestra genealogía, de recuperar una autora que pertenece, digamos, a la diversidad, a la diversidad del mundo del mundo de la historieta. Y de lo que se trata pues es de eso, de ver que nuestra historia tiene una historia y una historia variada. Y dentro de esa historia variada pues aparecen nombres que luego los diferentes cortes que hemos tenido, tanto culturales como editoriales como económicos, pues quedan un poco olvidados, ¿no? Y este podría haber sido el caso de Nuria, que yo creo que en este momento vivimos un momento de recuperación de su obra y su memoria, tanto por las autoras como por las estudiosas, investigadoras que están buscando, digamos, una línea genealógica dentro del cómic, una línea genealógica femenina, y está siendo recuperada.
Eh, Nuria yo creo que al recuperarla no se trata tan solo de recuperar ese papel que un poco he colocado en el titular de sola ante la viñeta, porque es realidad así es, pues estaba sola ante la viñeta en el sentido de que cuando ella empieza a hacer humor gráfico es la única humorista gráfica, la única mujer que hace humor gráfico en España, ¿no? Pero yo creo que eso, evidentemente, y es por sí un mérito, ¿no? Pero creo que si nos quedamos en eso, pues no acabamos de valorar y no acabamos de reivindicar lo que hay que reivindicar de Nuria. Entonces, en Nuria se da, aparte de ese abrir la brecha en un muro determinado, que era únicamente masculino, aparte de abrir esa brecha, está el realizar una serie de innovaciones temáticas, incluso gráficas, y por otra parte, pues innovar también en las temáticas que va a tratar. Y la última parte que podríamos decir que justifica el hablar de Nuria Pompeya es que repasar su obra, pues hay una gran parte de su obra que, por suerte o por desgracia, yo diría que en una mezcla de las dos cosas sigue siendo muy actual. Bien, Nuria Pompeya en realidad se llamaba Nuria Vilaplana. Pompeya era, me parece, porque el nombre suyo es Nuria, no sé qué más, Pompeya, o sea, porque Pompeya fue la parroquia en la que ella nació. Entonces, cuando decide nacer en el año 1931, en una familia más o menos bien acomodada. Lo que pasa es que después de la guerra, posteriormente, pues sus situaciones suben más o menos, si no lo que la mayoría, de la forma tan contundente como la mayoría de la sociedad, sí que también tiene que sufrir las limitaciones de aquellos años grises, muy grises, posteriores a la guerra y posteriormente en el año 60, parece que a los 21 años, o sea, en el 52, pues se casa con Salvador Paniker, que bueno, tiene una perspectiva diferente a nivel familiar, es una persona que está integrada dentro de una familia con inquietudes culturales, con las cuales mujeres actúan con mucha más independencia. Y bien, todo esto, ella antes, por cierto, me olvido, es importante sentir que si va a dibujar posteriormente es porque a la hora ella había deseado estudiar y llevar una carrera, pero su padre pues opina que no quieren mujeres sabias, nenas sabias, no quieren niñas sabias en la familia. Y entonces lo que hace es estudiar en la escuela La Massana, pues estudia pues, retablos, trabajo sobre temas de retablos, con lo cual pues coge una práctica gráfica que le será muy útil posteriormente. Es una paradoja, ¿no? El padre, de alguna forma, quiere limitar el horizonte de la hija y luego le está dando el instrumento, el arma, el objeto con el cual va a poder realizar y romper y desbloquear esos horizontes que el padre le había bloqueado o le había limitado. Hay un momento determinado en el que ella va haciendo dibujos pequeños, encargos familiares, trabaja también con la editorial en el sentido que la familia Paniker tenía editorial Kairos y colabora, va haciendo varias cosas, pero al mismo tiempo va a tener hijos. Tiene 6 embarazos y 5 hijos, lo cual bueno, nos indica que durante un tiempo ha de estar esa doble trabajo que de alguna forma que es intentar realizarse como autora y ser madre de 5 niños, pues indica que tiene que dedicar mucho, normalmente lo que piensa es que tiene que dedicar mucho espacio de tiempo a la función de madre. Yo creo que eso no deja de tener un peso a la hora de que ella realice su primera obra, que según cuentan su familia, sus hijos, la dibuja en Ibiza. Hay varias influencias en Nuria. Una podría ser las referencias a la madre, a la familia, a la parte vasca, que debe ser más independiente. Luego, relaciones con París, con Francia y sobre todo, pues las estancias en Ibiza en esos años, los años 60. Los años 60 en Ibiza vendría luego toda la época beatnik y posteriormente vendría la época hippie y ya sería mucho más conocido Ibiza como un elemento como un sitio de encuentro europeo y tal, pero en aquellos años ya Ibiza, digamos, tenía como
era como una especie de oasis dentro de la España en la cual pues Nuria puede intercambiar experiencias, recibir, ver cómo hacen otras personas otras cosas, recibir, interrelacionarse y avanzar. Y en Ibiza, con 5 niños, en una casa en la que parece ser que había momentos que no tuvieron ni agua corriente ni electricidad, dibuja su primera obra, que es Maternasis. Maternasis es esta obra. Como tiene contratos con editores franceses, se publica en Francia con el título de Nef y en España se publicará con el Maternasis por Kairos. Es una obra innovadora en varios sentidos. Temáticamente es innovadora en el sentido de que en aquellos años, incluso en España muchísimo más, pero incluso a nivel europeo o en Estados Unidos, en el mundo llamado occidental, la temática de la maternidad no era una temática narrativa, ni mucho menos narrativa, y mucho menos en narrativa gráfica. Y por otra parte, evidentemente, la concepción de la maternidad tenía un peso nacional católico muy fuerte como obligación por parte de la mujer, exaltación, pero sin tener en cuenta todas las contrapartes que tiene. Y en ese sentido lo que hace Nuria es explicar una historia. Son páginas, se me tapo, se ve bien así, son páginas dobles en las cuales cada página tiene una viñeta, a veces son de 2 imágenes, a veces de una sola imagen, con un trazo muy sencillo, que será una de las líneas características de Nuria en el dibujo, pero una capacidad de reflejar con un trazo sencillo, tiene una gran capacidad de reflejar tanto la figura como la expresividad de lo que esa figura tiene que comunicar. Es decir, cuando vemos, ella juega mucho con un elemento que es, no sé si se ve aquí, la mano de la protagonista tapándose la boca, que sea una continuidad que habla de los mareos, pero también habla de la imposibilidad de hablar, de comunicar lo que se siente, y luego va describiendo ese proceso a través de esas páginas, un proceso del embarazo, con al final pues con bastante juego con la imaginación, en el sentido de qué será el niño, ¿no? Entonces ahí la criatura puede venir, puede ser un monstruo, puede ser un santo, puede ser un superhéroe, puede ser un sabio que realiza la fórmula. Ella juega mucho con la metáfora y es muy importante verla, esa capacidad de ella jugar con la metáfora. El robot, aquí jugamos con el guerrero, el militar, en fin. Y luego, en aquellos años, pues ya empezaba a salir como una figura importante en la sociedad, el artista pop, el artista... Bien, y luego pues la obra acaba pues ya con el parto. Y en ese momento cambia el color de las páginas. Hemos visto que hasta ahora las páginas eran en color verde y en el momento hay un momento negro que es el parto y luego ya viene el color rosa. Bien, yo creo que Maternasis ha sido reeditado recientemente, es la única obra que se ha recuperado. Hay otra obra suya que es Mujercitas, que aún sigue en el mercado porque la editó Kairos y eso sí, lo sigue moviendo, pero la única que se ha reeditado es Maternasis. Yo creo que se ha reeditado por 2 motivos. Se ha reeditado, un motivo es porque es muda, entonces es fácil de reeditar, incluso de vender en diferentes países a nivel europeo. Y el otro es porque sigue siendo muy actual. Se han hecho varios estudios universitarios por parte de alumnas sobre el tema de tesis y doctorales sobre este libro, y de alguna forma pues que demuestra que sigue siendo muy actual esa visión de la maternidad. Han habido ya luego otras autoras que han convertido en narración gráfica su experiencia, pero yo creo que sigue siendo no solamente la pionera, sino quizás la que a través de una cierta distancia, no porque no explica su historia, pero sin aparecer ella como protagonista, esa cierta distancia permite, digamos, aún marcar, digamos, aspectos que son muy distintivos. Bien,
Bueno, dejamos aquí a Nuria, que ha conseguido ni más ni menos que una primera obra. Y entonces, yo imagino que por los contactos de la familia, la Barcelona de aquellos años, hay una parte de la Barcelona que se conoce como la Gos Divin, que se relaciona en una calle que se llama sobre todo Tusset Street, que bueno, y se le llama Gos Divin porque Gauche por de izquierda, digamos, y Divin en cuanto al sentido cultural. Eran gente económicamente que estaban bien, pero que estaban con muchas inquietudes culturales, ¿no? Yo creo que a través de esos contactos es cuando se plantea la posibilidad de colaborar en la revista Triunfo. Cuando hablamos de la revista Triunfo, hablamos de una revista, hemos recordado que en España pues, no había libertad de prensa en aquellos años. Entonces, es una revista que a partir de los años 60 y algo cambia de propietario, empieza a tener a intentar, digamos, ofrecer una visión crítica de la sociedad, tanto nacional como a nivel nacional como internacional, y se convierte, pues, se convierte como revista, digamos, que ahora ya no existe casi, pero como en aquellos años, pues tenía los modelos en Francia, Paris Match o en Estados Unidos Times, es decir, una revista de información y de opinión y y eso es la diferencia un poco de Cuadernos para el Diálogo, que era la otra revista alternativa o crítica, que más ligada pues, en ciertos sectores a democracia cristiana y socialdemocracias de centro, pero que era sobre todo de opinión. La revista de Triunfo no solamente es de opinión y artículos de reportajes. Y en Triunfo pues se inicia una de las series que son objeto de culto por parte de algunos de nosotros. No solamente por este caso, pero yo creo que estaría en Eco, la Raquel Gus, hay muchas autoras que cuando hablas de Metamorfosis, pues te expresan su admiración. ¿Qué es Metamorfosis? Aquí no tengo el libro, pero vamos, no sé si podéis ver. Intento ver, a ver si puedo reflejar el tipo de página que es. Estamos hablando, con lo que veis aquí, os podéis hacer la idea de que estamos hablando de una tira, pero es una tira vertical. Es una tira vertical porque hay que aprovechar el espacio de la revista y realizó una tira vertical. La revista Triunfo tuvo además a Pfeiffer, tuvo varios colaboradores humorográficos y Soro, que lo hizo unas series muy buenas, y en ese sentido, pero todas eran de tipo vertical. La tira, como he visto, son casi todo, lo que las distingue es gráficamente la mancha, es como una sombra chinesca, y aparte de que esa sombra chinesca va teniendo cada vez más, o tiene una cierta referencia a la cultura pop dominante de aquellos años, ¿no? Entonces, la serie se llama Metamorfosis y está justificadísima porque es la metamorfosis tanto de la imagen como del contenido. Y esas dos metamorfosis están muy ligadas. Es decir, lo que hace Nuria es jugar primero, cogemos una imagen inicial, no sé si podré conseguir transmitirlo, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver estas historias. Esta de aquí, si se ve, esta del medio, es un grupo de jóvenes bailando. Estamos hablando de los años en los cuales se empieza a ver las discotecas, la música pop está entrando, rock, pop, y entonces una forma de la gente joven de diferenciarse y de romper, digamos, con una serie de normas impuestas por el nacionalcatolicismo son las fiestas. Estamos aquí, gente joven bailando. Veremos después cómo los movimientos se van alterando y las imágenes que hemos visto se van modificando y al final esa modificación nos lleva a convertirla en una cometa. Entonces ella está jugando a la metamorfosis, el cambio con un juego que yo no sé si, que es de las cosas que uno de los estudios del lenguaje del cómic es eso, que lo de esto no es una pipa, esto es la representación de una pipa, esto es una mancha que representa gente bailando, no es gente bailando, es una mancha que representa gente bailando y por lo tanto podemos jugar con esa mancha y convertirla en otra cosa, ¿no?
Esta, la siguiente de aquí abajo, también es muy interesante, en el sentido que lo que encuentra es, y sigue siendo actual, ¿no? Es la, podemos decir, la diva, la modelo, la cantante, que podría ser actual, que está rodeada de un público, está en medio, está ahí, está, es la diva, aquí está rodeada de un público, y al final ese público lo acaba siendo como una especie de masa devoradora que la deja convertida al final de la historieta en un esqueleto. Bueno, ese es el juego, ¿no? Entonces, ahí en esta historia, por ejemplo, lo que hace es reflexionar con una visión crítica sobre cómo esa adoración a un público, o esa adoración pública, perdón, de las masas, en el fondo lo que hace es devorar a esa persona que es la que en teoría está siendo adorada. Y bueno, y tenemos otras en las que sale, por ejemplo, eh, un juego de esta de aquí, que es el juego del fútbol. Y es como como la afición del fútbol acaba siendo una religión. O sea, vemos aquí los jugadores, las graderías con las masas y cómo se va modificando y al final lo que vemos al final es que esas masas que adoraban, que están siguiendo a los jugadores, lo que están siguiendo es adorando a un ídolo nuevo que es, podía ser Maradona, podía ser Messi, podía ser los jugadores que en esa época eh, funcionaban. Bien, pues ese es el juego un poco de Maternasis. Y claro, la reflexión que te haces cuando ves esto, yo lo leí en mi época, porque pues, por suerte, por desgracia, tengo un montón de años. Y entonces, claro, eso cuando tienes un montón de años, pues haces cosas que has vivido, cosas que otras no han vivido. Ese tiene esa ventaja. Y tiene el inconveniente que no vivirás cosas que otros vivirán. Pero bueno, lo que hemos vivido pues sería haber leído a la Nuria, claro, pero yo en ese momento no le di la importancia que le doy después, cuando ya como estudioso del cómic, como persona que disfruta con el cómic, dice, ostras, y te planteas, ¿no? Y dices, ostras, esta mujer empieza a hacer eso sin ninguna referencia, no hay nadie que haga eso ni en España, ni fuera, en el mundo del humor luego está la Bretécher, pero es posterior, y dice, ostras, solamente por esto, tener la capacidad de innovar, es decir, cómo comunico, cómo miro la sociedad. Estas historias demuestran que tienen una gran capacidad de mirar la sociedad, lo que sucede en la sociedad, de captar un momento determinado, que es una cosa clave en el humor gráfico, y convertirle ese momento, ver sus contradicciones y exponerlas y desarrollarlas. Normalmente lo que hace el humor gráfico es en una viñeta. Ella no, ella juega y lo hace en una tira. Con lo cual, es una narradora, es un humorista gráfica, pero al mismo tiempo es una narradora. Y es una narradora que utiliza el lenguaje del cómic. Y estoy convencido que había leído muy poco cómic y había leído muy poca historia. Y estoy convencido que utiliza ese lenguaje a través de la imaginación, de utilizar la imaginación, es decir, cómo puedo ir viendo la posibilidad de eso, de los símbolos, de lo que es un símbolo y cómo los símbolos, el signo ese de la mancha, la puedes modificar y darle otro sentido. Por eso digo que Metamorfosis una obra clave, una clave y reivindicada y que siempre que puedo digo que hay que reeditarla. Hay que reeditarla y hay que convertirla hay que darle actualidad. Bien, dentro de lo de Triunfo, sin salir de esa colaboración con Triunfo, ahí entra un momento de que empieza a colaborar también en Triunfo con un autor que también es clave en esos años y que es Manolo Vázquez Montalbán. Manolo Vázquez Montalbán, aparte de escribir novelas, de tener la serie de Novela Negra de Carvalho y aparte de tener análisis de la sociedad española, era periodista y entonces colaboraba con Triunfo no solamente con el nombre Vázquez Montalbán, sino como Sisto Cámara, Meandro el Empecinado, en fin, tenía varios para cubrir una... Para la gente que escribimos y a veces nos gusta escribir, es decir, es envidia pura la capacidad que tenía este hombre de escribir y de escribir bien además y de decir cosas que decías, ¿cómo piensa este hombre y qué bien lo expresa? Bueno, pues el Manolo se debía sintonizar. Es una de las penas de no haber podido hablar con Nuria antes del Alzheimer.
ese saber eso, cómo sintonizaban y por qué, y cómo llegaron, digamos, a tener una sintonía entre ellos dos, que lleva a crear lo que es la educación de Palmira. Tengo por aquí el libro. Sí. La educación de Palmira. Un librito pequeñito, se editó posteriormente, pero primero se edita en Triunfo, en la revista Triunfo. Y se edita llevando, digamos, el sistema de tira vertical. Igual, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa que ya en este caso estamos hablando no de reflexiones generales a través de figuras, de figuras también generales y de expresión general, sino a través de una persona, de personajes concretos. Y el personaje es Palmira, que en principio tenía que haber sido un chico, pero luego va avanzando y sale chica, además con las formas muy alejadas de la sexualización que normalmente se daba a la hora de reflejar la mujer. Y la educación de Palmira, pues, es una, bueno, son una serie de... volvemos, digamos, al grafismo de Maternasis, un grafismo sencillo, lo cual de sencillo, a ver, cuando hablamos de sencillo, hay que decir una cosa, es decir, saber hacer un dibujo sencillo que exprese no es nada fácil. Es decir, quizás ella podía tener, y seguramente hubiera tenido, luego hablaremos un poquito, dificultades a la hora de hacer obras más complejas, pero supongo que las hubiera habido. Pero de entrada, saber reflejar sencillamente los personajes, lo que quieren decir y cómo lo viven, no es nada fácil, y ella lo hace. Decir. Entonces, al decir sencillo, tenemos que decir que tiene una gran capacidad de comunicación porque con pocos trazos comunica muchísimo. Bueno, esto es esas imágenes, en este caso que son, bueno, no lo habéis vivido, esto era una cosa que se llamaba el mes de mayo, el mes de mayo se dedicaba a la Virgen María, era el mes de María, y aquí me encanta esta imagen que son de las niñas cantando Venid y vamos todas, con flores a María, con flores a Porfía, que es la que se cantaba, esta aquí. Es decir, bueno, ¿qué hacen en la educación de Palmira? Pues la educación de Palmira lo que hacen es hablar de cómo se educan a las jóvenes adolescentes, y lo hacen desde un punto de vista, digamos, crítico, de cómo se les educan para condicionarles un papel de mujer ya encasillado y subalterno dentro de una visión no solamente nacional católica, que es machista también, evidentemente, pues, de sometimiento de la mujer, de negarle la igualdad en su capacidad de desarrollarse como persona. Y entonces, pues lo hacen a través de una serie de tiras que van pasando determinadas situaciones, y en esas situaciones están elaborando ya esa visión crítica. Lo que hacen es decir, porque las niñas la tratan de forma diferente a los niños desde pequeños, tal. Y entonces ya luego Palmira ya es adolescente con capacidad de relación, y entonces ya aparece la Palmira en relación no solamente con el mundo nacional católico, sino también con los progres. Y la figura de progre era la figura del sector de... Ahora no sé, me acuerdo, no sabría decir exactamente cómo se traduciría en un antiguo actual, pero era la figura de personas que ya se daban cuenta de que las cosas habían que cambiar, pero que por otra parte, pues simplemente se movían en un terreno cultural, que apostaban por cambios en el tema sexual, que siempre era mucho más gratificante, evidentemente, y una serie de eso, pero eran progresistas, pero con una cierta limitación a la hora de comprometerse al cambio de la situación que se vivía entonces, que era la situación de una dictadura, y que comprometerse era mucho más, tenía sus peligros, ¿no? Pero bueno, dentro de ese mundo, pues esos progres pues también tenían sus contradicciones, porque eran progres en el sentido de cambio de la sociedad, pero no eran tanto en cuanto a su relación con sus compañeras, y tanto en el tramo sexual como el que tienen que hacer a la hora de trabajo conjunto y demás cosas, ¿no? Y ahí aparece, pues eso, aparece todo eso dibujado. Y ahí hay acaba, uno de los elementos claves de Palmira, para mí, como imagen, y que además creo que coincido con otras personas, autoras y autores y seguidoras del cómic, con una imagen que para mí tenía dos líneas, es decir, tenía una relación con El Graduado, una película de aquellos años,
pero en ese sentido, aparte de la relación con el graduado, tiene aquí un contenido más claro, más feminista, y vamos a ver esta página, no sé si se ve bien así. En esta página, el final, la presión de la sociedad, de la familia y tal, ha llevado a Palmira a ceder y a irse y acceder a casarse, ¿no? Con la persona con la que la familia le ha designado, ¿no? Bien, y entonces llegan aquí al momento de la boda y se ve en la primera imagen, se ve que el cura pregunta que el novio responde a lo que se supone que es la pregunta del cura, que sí padre, y entonces cuando viene la siguiente viñeta que es ¿y tú, Palmira, quieres? Y entonces la respuesta es esta. ¿Se ve? Esa viñeta del final, el no, es clave, es clave. Es una de las viñetas carismáticas, centrales que recuerda y que aparecerá, yo creo que en muchas, cuando se hable de la evolución del mundo del cómic feminista. Ese no es contundente, digamos. Luego creo que Monse Clavé tiene otra viñeta en ese sentido cuando colabora en Butifarra, también parecida. Sí, y creo que marca, hay una continuidad en esos nos. El no es un no que es una afirmación, es una negación que afirma con contundencia y de alguna forma pues se convierte. Ahí Nuria ya está avanzando y está dentro y nos está reflejando y nos está comentando cómo hay dentro como nos está comunicando, como dentro de ese movimiento dentro de la sociedad española que está moviendo por el avance hacia la democracia, por conseguir más derechos, ¿no? Hay ya un movimiento que es el movimiento feminista. La contraportada es esta. Es una línea que Nuria ha trabajado mucho y porque pertenece, digamos, a su reflexión, que es la niña que piensa y tiene tras la madre, la abuela, la madre y la niña, ¿no? Como el peso, digamos, de toda una continuidad en el trabajo femenino. Y esto nos llevaría, no sé cómo vamos de tiempo, me queda no mucho, ¿no? Bueno, voy a intentar rápidamente las dos cositas. Eso, ahora sí consigo encontraros, sí, lo he seguido, esta hora. Y comieron perdices. Y fueron felices comiendo perdices, que sabéis que es una de las formas en que se acababan los cuentos. Ahora, bueno, sabéis, no lo sé, porque ahora no se utiliza tanto la fórmula de cuentos, pero una forma de acabar un cuento era y fueron felices comiendo perdices. Entonces, esta historia es una historia curiosa, narración, en la cual utiliza un sistema de narración que yo diría que había que referirlo a las novelas mudas, novelas gráficas mudas de Meserel, de Lian Ward, toda una serie una serie de publicaciones que para mí son muy interesantes a principios del siglo XX, generalmente de contenido social, en los cuales la narración, cada página tenía una imagen y era la continuidad de estas imágenes las que establecía la secuencia y la narración. En este caso hacemos algo parecido. ¿Veis? Las dos páginas siempre hay una imagen, en una es en blanco y negro, con el estilo, digamos, de Nuria, y con un toque rojo en cada una no en todas, pero en casi todas las viñetas. Bueno, un naranja rojo, un toque intenso. Entonces, curiosamente, son una serie de imágenes y cada imagen hay una reflexión de la protagonista de la historia. Son 3 historias. La primera es la abuela, la segunda es la hija, la nieta, en realidad es la nieta y la tercera sería la bisnieta. No, perdón, la hija y luego la nieta, exacto. La abuela, la hija y la nieta, tres generaciones, entonces va escribiendo ella en cada imagen, en cada página, te describe y luego aparece la reflexión. Ese juego no es una novela muda exactamente, pero sí que las imágenes van escribiendo algo y jugaremos un poco con lo que decía Toffer. Las imágenes sin el texto no se explican y el texto sin las imágenes tampoco funcionaría. Entonces hay ese juego y cada una de esas páginas tiene una reflexión escrita con esa capacidad que tenía Nuria de sintetizar. Si sintetiza en lo gráfico, también sintetiza cuando escribe. Y que explica la historia. Y explica en esa historia un poco una evolución de la mujer en la sociedad española. La madre
la abuela, digamos, todas mujeres independientes, que a pesar de todo, pero a pesar de ser la madre de la abuela independiente, se ajusta, porque tiene que ganarse la vida, se muere el padre, tiene que desarrollarse y se ajusta a los modelos de la que impone la sociedad. La hija, que ya no está en eso, deriva hacia una vida más o menos de libertad sexual, pero también de frustración, y al final es la nieta la que tiene mayor compromiso, incluso milita políticamente, pero es muy crítica con respecto a la visión de sus compañeros de militancia y acaba pues reivindicando el tema femenino. Es curioso, los pensamientos, digamos, la parte en catalán, en la primera parte, y traducido en castellano. La segunda historia, los pensamientos son en castellano, y la tercera historia son en francés, traducidos en castellano. Cosmopolita, que era la Nuria. Pero es una historia curiosa y poco conocida, editado por Caidós ese tiempo, pero que es muy significativa de esa evolución que ya se estaba dando Nuria en intentar explicar, buscar la genealogía de la situación de la mujer en España. Hay otra, antes de llegar a Mujercitas, sigo mirando el horario para no pasarme, hay otra historia intermedia, que está en catalán, por seclas seclas, y aquí ya estamos hablando de lo mismo que anteriormente, pero en blanco y negro. Aquí ya hay textos, hay bocadillos, las páginas son normalmente una o dos viñetas, pero generalmente una solo viñeta por página, y lo que está escribiendo y lo que está explicando son dos historias curiosas de misticismo. Una es uno de aquellos milagros que se dieron en aquellos años. No eran milagros, no sé si no os acordaréis, claro, porque no tenéis años. Se daban una serie de apariciones y casi todos sitios, hay un montón de sitios de España en los cuales apareció la Virgen, ¿no? Entonces, uno explica una situación de esta y la otra es experiencias en lo que ella conocía, que es la época de Ibiza, el tema de los hippies, el tema del misticismo también de las drogas y demás, ¿no? Y juega con las dos cosas. Bien, entonces ya pasamos a Mujercitas. Mujercitas, que es la obra que sigue estando, digamos, en venta distribuyéndose por parte de Caidós. Mujercitas, de entrada, es un libro, supongo que es la que más ha vendido y que yo creo que fue un superventas. Yo diría, y creo que puedo afirmar sin temor a exagerar, que fue un libro de referencia para una parte de la generación de las mujeres que en aquellos años estaban llegando pues eso, a estudiar, que empezaban a tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la igualdad, y luego para sus hijas y sus hermanas posteriormente. Y es un libro que ahora, pues, a pesar de todo, pues, sigue teniendo, a pesar de los años que han pasado, sigue teniendo mucha actualidad. A ver, está ahí, el 77, vale, es esta edición. Bien. A ver, ¿cómo se estructura Mujercitas? Yo diría que aquí, no sé si lo conocía o no, pero la estructura es muy parecida a la de un humorista mexicano, español o hijo de españoles, que se llama Rius. Rius es un humorista maravilloso, poco conocido y poco trabajado en España, pero él lo que hacía libros de humor gráfico. Y en esos libros de humor gráfico eran monografías y a través del humor gráfico desarrollaba sobre Vietnam, sobre el Che, sobre México, sobre muchas cosas de la sociedad mexicana. Hay muchos libros de él y era un personaje un humorista muy conocido y con muchas ventas en México. Entonces ella hace algo parecido a esos niveles. ¿Qué va a hacernos? Nos va a hablar cuando habla de Mujercitas. Bueno, aquí tengo una cosa que sale, no sé si está interfiriendo. A ver si... Espera, si lo puedo. Bueno, dejaremos que esta señora diga cosas. Bien, Mujercitas. Lo que haces, digamos, es concretar, madurar, perfeccionar lo que había sido la educación de Palmira. En Mujercitas lo que hace es análisis, diagnosis y sobre todo análisis y diagnosis, no hacer propuestas sobre la situación de la mujer en España y por qué se ha producido esa situación. O sea, ese es el elemento característico de Mujercitas. Y en Mujercitas pues hay muchísimas cosas que siguen siendo más o menos actuales.
como eso, la mujer con el engaño del matrimonio, la cabeza de la mujer sometida a la prensa, lo que era la prensa entonces, ahora serían las redes. Aquí, por ejemplo, está el tema del cuerpo físico, de cómo tienes que someter tu cuerpo físico a unas normas para que cumpla los estándares de atractivo. En fin, no me voy a enrollar más porque yo creo que ahora no sé si son los 40 o 40. Ah, no, entonces aún tengo más tiempo. Bueno. Por ejemplo, esta es muy clásica. La de, ¿se ve aquí? Así, ahora. Propiedad privada, la mujer como propiedad privada. Y no solo eso, en ella también hay una preocupación social también sobre sobre el papel que hace la mujer en el trabajo, pero también sobre a veces como la mujer, si la encuentro, como la mujer deja aducirse, digamos, cuando llega a determinadas posiciones dentro de las empresas. En esta, lo que le dice la directora es que me entiendo mejor con los hombres que con las mujeres, porque las mujeres son tontas y frívolas. ¿Quieres liberarse? Pues que hagan el trabajo el doble que de un hombre. Viene a reflejar esa forma de integrarse. Bien, bueno, ya lo he dicho. Suelo decirlo como claro, también es un referente de mi época. Mujercitas era el libro rojo del feminismo. Claro, ¿qué es el libro rojo? Claro, el libro rojo fue el libro del maoísmo, que era un libro que leyeron muchísimos y que convirtieron en una especie de catecismo. Yo creo que, a diferencia de la parte de catequista que tenía y dogmática que tenía el libro rojo, Mujercitas es mucho más abierta, crítica y además yo creo que es un libro de referencia también para los hombres, digamos, en ese sentido. Bien, pues viene otro elemento de Nuria a partir de ahí, que es una época de que es la continuidad, digamos, de triunfo, es la colaboración en la prensa con Por Favor, la revista Por Favor. La revista Por Favor, semanero de humor dentro de lo que cabe, que es decir, de todo lo que le dejaban, hay dos series, una que es Los Felices 70, que ella coge como protagonistas a los septuagenarios, una pareja de personas de 70 años, y donde la que lleva la iniciativa es la mujer. Una serie muy divertida, pero sobre todo lo que hace, y hace mucho, también hace muchas historietas sueltas, ilustra los artículos muy bien, en este caso de Josep Martí, y una serie que tenía Josep Martí, que era España y Real o algo así, y luego hace, pues, ya empieza a hacer las historias en las cuales junta diferentes aspectos de la vida cotidiana y les da bueno, y sobre todo esta serie que es Mujeres Objetoras. Mujeres Objetoras. En esta serie, en realidad aquí combina, aquí hace textos, juega con las fotografías, juega con el grafismo, en fin, combinando con diferentes cosas. Y ahí aparte, por ejemplo, este dibujo de aquí de al final, que es muy significativo sobre cómo veía el tema de la mujer. Y el dibujo del principio, que es un dibujo que quizás lo tengo mejor en este libro, que es un dibujo clásico a la hora de definir la situación de la mujer, que implica la capacidad de Nuria de sintetizar. Es la mujer tiene la mujer con un recorrido que tiene que hacer, y como tiene ese recorrido es una carrera de obstáculos que además ella cuenta con el agravante de tener de estar ligada a una serie de condicionamientos. Vale. Pues Nuria llegó a ser redactora jefa o directora de Por Favor. Por Favor, no llegó a tener las ventas del Papus, pero fue una revista muy importante. Y ahora, si tuviéramos que hablar de la diferencia de ellos, se acabaría la charla, porque podríamos estar 2 horas más hablando de Papus y de Por Favor. No es eso, pero bueno, Por Favor, una revista muy importante de aquellos años y fue bastante castigada, y por eso quizás bastante más castigada incluso que el Papus, y por eso económicamente no funcionaba, con suspensiones y con secuestros de la edición, y o sea, de redactora jefe. Y ya para acabar todo esto, de hay que decir que sigue colaborando, colabora también con Dunia, y a ver si encuentro lo de cambios y recambios, que es la parte que yo querría acabar. Cambios y recambios. Cambios y recambios. Bien.
Esto lo hago un poco como síntesis de la parte que ya ella está colaborando, sigue colaborando en la prensa, ahora colabora en Dunia y con historias muy... Bueno, había colaborado también con Vindicación Feminista, colabora con Lidia Falcón, en Cartas a una editora española, en fin, muchas cosas. Lo digo porque estamos llegando a ese momento que sería conveniente si vais a preguntar o no. Cambios y recambios. Es una especie de reflexión también. Si España una grande y libre es una descripción desde el humor gráfico de lo que fue la transición, que si no como explica todo lo que fue la transición, sí que es importante a la hora de explicar lo que es la transición. Esto sería también el post-transición y cómo desde un punto de vista feminista vemos un poco, se ve los cambios y recambios. El juego es cambios y recambios. Y es decir, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que en realidad lo único que se ha hecho es recambiar. Y por eso, digamos, yo creo que es un libro muy importante. No está en disposición, pero es un libro también clave a la hora de hablar de la transición, tenerlo en cuenta a nivel del tema del feminismo. Ella también en esa época colaboró con el Diario de Barcelona, una época que el Diario de Barcelona fue autogestionado por los trabajadores y esa línea de humor está quizás más ligada a la que hizo en el Diario de Barcelona. Bueno, hablando un poco, y estamos llegando ya al momento de las elecciones, la transición, ha llegado a la democracia, y entonces hay dos señoras hablando, y le dice la una, dice, no sé qué votar, dice, no conozco a nadie. Y la otra, que yo en este caso sería Nuria Pompeya, porque no eso dice, a mí me pasa igual, pero porque los conozco a todos. Entonces, esa visión, digamos, crítica que viene a decir que es necesaria, yo creo, sin caer nunca en el escepticismo ni en la... Pero esa visión irónica es muy importante a la hora de ver la realidad. Y luego hay otra que están hablando, no sé si se voy a encontrar para acabar, si no, pues ya están hablando dos personas con, digamos, vestimenta de progres, ya, pero ya maduros, ya no, ya a los 30 y tantos años, y así aquí está, es esta. Bueno. Vale, él le dice, habéis cambiado habéis cambiado muy bien, habéis cambiado muy bien, pero ¿y nosotros? No estábamos preparados para nuestra concienciación, para vuestra liberación, para vuestra lucha. Y entonces ella le responde, nosotras tampoco. Me parece que son dos, hay más, hay historias, hay humor muy bueno que confirma esa visión que ya he dicho antes, es la del buen humorista, capacidad de mirar la realidad, coger determinados momentos de la realidad, simplificarlo, hacerlo más sencillo, más que simplificarlo, y ahí dar un mensaje. Por ejemplo, me parece que es una reflexión de ella como diciendo, se han producido cambios, no estábamos, pero hay que hacer mucho más y aún no estábamos preparados y seguramente pero hay que seguir preparándose para esos cambios. Y lo último de Nuria es rápidamente cuando ya la prensa, cuando ya el humor gráfico se queda solamente el jueves, cuando ya las revistas ya no ven necesaria la publicación o cambian ya porque había un cambio en la sociedad española y el humor gráfico ya no aparece. Cuando el diario de Barcelona fue a casa, pues ella se queda, hace diferentes actividades, pero el humor gráfico, el gráfico, casi no actúa hasta que llega Emakunde, una revista de Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, y le propone colaborar. Y entonces hace estas páginas, que son las páginas, es lo único que hay de Nuria en color, y en las cuales, pues bueno, hay, por ejemplo, este de aquí, es un juego muy clásico de Nuria en la narración, que es la serpiente, que decimos, ¿no? La narración avanza y va avanzando a medida que avanza aquí, va situando como un río que hace un meandro, como una serpiente, diferentes situaciones a su alrededor. Bueno, pues espero que no os hayáis indigestado con esta información rápida, pero bueno, yo creo que ahora estamos en capacidad de ampliar lo dicho con preguntas vuestras o con lo que Patricio quiera inquirir, que espero que inquiera. Sí, no, a ver, tenemos varias preguntas que nos han ido llegando aquí pues, de diferentes espectadores y eso, que me imagino que han estado viendo la charla. Yo creo que, por lo menos a mí, la charla se me ha hecho corta. La verdad es que me hubiera gustado, te pido disculpas por ello, que hubieras tenido más tiempo para desarrollar esta parte. A lo mejor
nos abre la puerta de plantear la posibilidad de una segunda charla sobre Nuria Pompeya, que me ha parecido muy interesante, pues a lo mejor, como tú decías, a partir de esa etapa del por favor, ¿no? Que ha sido quizás la que has tenido que ir haciendo Barbaridad. un poco más rápido, ¿no? Por el tema de la premura del tiempo para cumplir con los horarios que tenemos un poco, pues dentro de lo que son estas charlas del sexto Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Comics, ¿no? Pero yo también voy a intentar resumir un poco, pido a las personas que han enviado estas preguntas por Facebook, ¿no? Por el chat que tenemos abierto, que me perdonen si a lo mejor, pues, yo intentaré nombrarlos a todos, pero a lo mejor resumo algunas preguntas para que nos dé tiempo en estos 10 minutos que nos quedan, pues a que tú las puedas responder. Entonces, yo hay una que resumiría, que han hecho varias personas, pues tengo aquí a Ricardo, Genoveva, Chaxi, que preguntan por la posibilidad de conseguir obras de Nuria Pompeya. Tú has comentado que a lo mejor Musicita, esto Hay dos obras que se pueden conseguir. Musicita se puede conseguir de Editorial Cairo. Citas y Paternasis, en este momento Kairos las tiene, la editorial Kairos, o Vale, Kairos, las tiene en catálogo, o sea, no vale. están descatalogadas y por lo tanto dirigiéndose a ellos. Yo ahora Maternasis, como la distribución en el mundo del cómic están como en el resto, ¿no? Sí, Las librerías no dan de sí, pues, pero sí, yendo tanto Mujercitas como Maternasis se pueden conseguir poniéndose en vale. contacto con Kairos. Pero bueno, y en el caso de que no estén en la librería, yo me imagino que sí, sí, que a Bueno, pues cualquiera que nos esté escuchando se acerca al librero y al, le pide que la solicite y seguro que exacto, se la exacto. consigue. Me imagino que tú también, muchas veces, muchas obras las consigue uno porque va al librero y le dice, oye, ¿me puedes mirar si esta editorial tiene en... Y entonces te la solicitan, a lo mejor tarda un tiempito, pero seguro que te Sí, sí, llega. sí, se Si consiguen. está, No, yo si creo que está hoy día, pues eso, y también eso, pues me imagino que, que la editorial hay contacto y lo puede, y la puede enviar. Sí, y entonces, en relación con esta pregunta, por seguir un orden, Angui Sánchez manda una pregunta que dice, Bueno, perdona. Hay el catálogo, el catálogo de la exposición que se hizo sobre Nuria Pompeya, sí, que es ayer, este catálogo tiene gran parte de su obra reproducida, porque el catálogo, aparte de estudios, tiene muchas páginas que se reproducen. Es editado por el Instituto Quevedo del Humor, o sea que también se puede pedir. por el Instituto Quevedo del Humor, ¿vale? Pues lo podemos también proponer o recomendar. Estaba comentándote una pregunta la pregunta de Ángeles Sánchez que comentaba, bueno, yo añado, ¿no? Tú comentaste en un determinado momento que al final, pues en sus últimos años, Nuria Pompeya, pues tuvo Mm, Alzheimer. sí. Entonces, no sé si a colación de esto o antes de esto, esta pregunta que nos manda Angui dice si se pueden conseguir, perdona, si tuviste muchas dificultades para documentar la obra de Nuria Pompeya, para conseguir material, ¿cómo te documentaste en definitiva? Yo creo que Bien, contacté con la familia. vale, Y yo creo que ha habido ahí un proceso curioso porque cuando los primeros contactos no había casi originales y afortunadamente el contacto con la familia, la exposición que hacemos que hago yo en el Colegio de Periodistas, ha hecho que la misma familia empiece a buscar y en estos momentos ahí ya se ha recuperado, la misma familia ha más recuperado una gran material. cantidad de sobra. Ok, eso es interesante. Luego también tenemos aquí una pregunta de Robert Cabrera, que pregunta si Nuria Pompeya durante estos años en los que tú has comentado era la excepción o era la norma. O sea, yo entiendo que la pregunta Claro, va en referencia a si había más no tengo por ahí, mujeres creadoras y que sufrieron quizás también. había, digamos, de que es humor humográfico, hay un libro que hay de 100 humoristas y la única mujer es ella. Vale, Eh, Posteriormente, y en esos años aparece otra mujer humorista, que es Monse Clavé, que es muy buena, publica y empieza, es en los años de la transición, final de la transición, que empieza a publicar, y como ella también publicará
en prensa dirigida hacia la mujer. Y luego también está Marica Vila, Mariel, se van haciendo, que se incorporan. Y luego pues había mujeres que trabajaban para agencias como Purita Campos o Trinity Tinture. Humor gráfico, la única, cuando ella empieza es única, luego sigue Monse Clavé y como personas más o menos comprometidas con el feminismo, pues podíamos añadir a Marica y posteriormente a Mariel. Vale. Y esto es pregunta mía. O sea, Nuria Pompeya pues tuvo su obra o desarrolló su obra aquí en España en los tiempos en los que le tocó vivir. Pero en el resto quizás del panorama internacional o sobre todo en los países más cercanos a España, esto, o sea, había más autoras, había una mayor integración de la mujer en el mundo del cómic o del humor gráfico, o pasaba, aunque no hubiera dictadura, pasaba lo mismo que lo que pasaba en España. Era complicado encontrar mujeres que se dedicaran a Bueno, crear, a desarrollar este tipo de obras. en los años 70, en Francia, o sea, más o menos, hay más participación de la que tenemos constancia, pero siempre subordinada generalmente y no con obras que son de masas, ¿eh? Es decir, que hayan triunfado. Pero a partir de los años 68, a partir de 68 en Francia, una vez ya que está Pilot y luego en los años 68, ahí aparecen más mujeres, y aparece sobre todo Claire Bretésier, y no solamente que es una humorista sensacional, y luego también en Estados Unidos aparece en el movimiento de la Women's Comics, que hacen también con Roberta Gregory y otras mujeres también hacen una visión feminista, ¿no? Pero, y luego, otra notita que hay que dar es que en la revista Metal mujeres y compañeras de los que hacían la revista decidieron que había que hacer una revista solo para mujeres y solo con mujeres luego también colaboraron en eso, que se llama Ananá. Y Ananá es la primera revista que sale, digamos, con esas características. Lo cual nos dice que se está abriendo la brecha, pero que Vale. también había participación, pero no era como en España, efectivamente era mucho mejor la situación, pero también era un medio de comunicación en el cual el hombre dominaba. Claro. Sí, no, bueno, también un poco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que aunque aquí en España teníamos una dictadura de derecha que todavía quizás exacerbaba más ese Sí, sí, sí. carácter patriarcal de la sociedad, pues en el resto de Europa pues también existía El ese carácter patriarcado. ese existía, sí, sí. Y de alguna manera, vale, había más libertades que en España, obviamente, pero también el tema del patriarcado seguía Esta encima está de la ahí, está ahí. Pero, por ejemplo, mujer. claro, es muy diferente cuando tú estudias, pero eso nos iríamos a mucho tiempo. Claire Bretésier y cómo ve a la mujer y cómo lo ve Nuria, se nota que hay una diferencia en la situación en la cual Claire Bretésier habla y en la Claro, cual habla Nuria, se nota. sí, Se sí. nota esos niveles. Depende claro, de lo que cada una estaba viviendo La, en su hay respectivo. una, claro, la Nuria dice, en una frase dice, si no hiciera humor, no sé si me pegaría un tiro o algo parecido, viene a decir. Es decir, Ya, es la diferencia. Claire Bretésier no está así. vale. Ella hace humor y hace un humor costumbrista maravilloso, pero porque también, y se enfrenta a esas situaciones, igual que todas las que trabajan en ANA y tienen una primera conexión, pero claro, con una libertad, existe libertad. No, lo que pasa es que no existe una situación de subalternidad por parte de la mujer, pero dentro de la libertad. Claro, Ujú, eso es diferente. vale. Y mira, una última pregunta que tengo por aquí de Rosy Viña, que, bueno, hace una introducción, ¿no? Habla un poco sobre que, que gracias a que en la actualidad hay un mayor número de autoras Mm. que hacen cómic o que participan en el mundo del humor gráfico, pero que dice que a pesar de que hay un montón de mujeres que se quieren dedicar al tema, o hace la reflexión de que todavía como que no se les da el lugar o las condiciones quizás tan igualitarias con los autores masculinos, ¿no? Pero al final ella un poco la pregunta que quiere hacer es si tú piensas que a las autoras de hoy, o sea, a las mujeres que hoy en día pues se están dedicando o intentando dedicarse al mundo del cómic y del humor gráfico, de Nuria Pompeya y si de alguna manera les puede haber influido o ha tenido influencia sobre las autoras actuales. Yo creo que, bueno, una de mis sorpresas
positivas es que cuando hicimos una exposición en Barcelona que eran mujeres dibujadas, donas dibujadas, en las cuales una serie de autoras actuales hacían, digamos, tomaban una obra de una historia concreta de Nuria Pompeya y la hacían en la actualidad, ¿no? Y cuando empecé a contactar con autoras para decirles si les interesaba la propuesta, todas conocían a Nuria Pompeya. Vale. Incluso Natacha Bustos, por ejemplo, que es del mundo de superhéroes, y no solamente la conocían, sino que la valoraban mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hoy día una gran parte de esas autoras... Me he encontrado luego con otras que no entendían, o sea, y que además han cambiado con el tiempo, pero que llegaron a decir tonterías absolutas, como decir que hablaba solamente de la madre de casa. No, pero las que tenían más claras las cosas, sí, y yo creo que hoy día ya esas tonterías ya no las dice ninguna, Claro. y es una persona que se busca como referencia. ¿No? Sí, Y porque que tiene cuenta imagino que para ella también estar diferente. que el hecho de que haya una autora independientemente o desgraciadamente que no se le diera la importancia que debería haber tenido, siempre el hecho de estar ahí, pues de alguna manera fue abriendo camino a ella Sí, sí, seguramente, pues, a las pruebas nos remitimos, ¿no? De que no era tan conocida como autores masculinos que hicieron cosas en la misma época que ella, pero mm, que de alguna manera fue abriendo brecha, abriendo camino, y que por poco que fuera, pues eso quizás a las autoras posteriores, ¿no? Pues siempre les vale, a pesar de que tengan que seguir en la actualidad abriendo brecha y haciendo camino, porque sí, todavía no está acabado, como quien dice, ese camino. cierto, cierto. Yo creo que ella será, si tú empiezas a hablar, a hacer algo, ¿no? Y de pronto descubres que mucho antes alguien hizo lo mismo y ya te sientes mucho más seguro en el terreno que pisas. Dices, no Claro, estoy diciendo tonterías. Y además eso te sirve como ayuda. Y ese terreno ya lo tienes trabajado y entonces tú puedes ir más allá, ¿no? Y yo creo correcto. que esa es el saber que alguien lo hizo y además en las condiciones que lo hizo y tal, creo que anima. Y luego además eso, cuando tú ves esa viñeta y dices, ostras, pues yo puedo ir más allá, ¿no? Y eso yo creo que es lo que funciona. Es lo que funciona. Pues Pepe, creo que hemos sido bastante obedientes, solo nos hemos pasado 2 minutitos de las 11, No, que era la hora que nos habíamos previsto para finalizar este diálogo contigo o esta charla que nos has dado dentro de este congreso, de sexto congreso internacional de la Fundación Cine Más Cómic, ¿no? En este caso dedicado al cine y a los tebeos y a las narrativas en movimiento, en definitiva. Agradecerte mucho pues este ratito que nos has dedicado para hablarnos de Nuria Pompeya. Y bueno, que espero que ya hoy en día, desgraciadamente ya no está, pero que no se hubiera sentido tan sola en la viñeta, ¿no? En la actualidad, quizás, pues, viendo que hay muchas más autoras sí, 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 sí. y Estoy de que, acuerdo. Bueno, que ha habido, ¿no? O sea, después de exacto. ella Sí, hubo sí, más sí, sí, autores sí, que sí, sí. llegaron a publicar y a poder hacer cosas y eso, ¿no? Bueno, gracias a vosotros y confirmo lo que dices tú. Yo creo que lo veo en la familia, que de pronto, pues eso, ve también, ella no la ha podido ver, pero ve con satisfacción que su obra que sigue estando viva. Y eso es importantísimo, Eso claro. es lo más importante. Pues oye, pues ya que lo hemos comentado, animamos a los espectadores que nos han visto a si quieren ahondar más en la obra de Nuria Pompeya, a conseguir estas ediciones que estabas hablando, que todavía hoy es posible conseguir, y también animar a la Fundación a que haga una segunda conferencia contigo sobre este tema, si fuera posible, para ampliar quizás un poco más de información y un poco más de las cosas que tú tienes, que sé que tienes muchas cosas atesoradas y estudiadas sobre esta autora, sobre Nuria Pompeya. Bueno, a disposición y muchas gracias de nuevo. Oye, muchas gracias a ti, Pepe, y nada, pues a todos los espectadores que nos han estado viendo. Bueno, un gran agradecimiento a todos los patrocinadores que han hecho posible que esta sexta edición del Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Comic salga adelante. Y a ti, Pepe, agradecimiento total por dedicarnos este ratito y a los espectadores que nos han estado viendo. Y nada, pues que sigan hoy todavía. Queda un día de actividades de este congreso y bueno, animarles a seguir participando y a esperar a otras actividades de la fundación y a participar en el congreso del año que viene a todos los que nos han estado viendo. De nuevo, muchas gracias, Pepe, y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Venga, un saludo y gracias a todos. Hasta luego.